Doctores, ¿qué es lo menos ético que han hecho o sobre lo que han oído hablar? Salió en las noticias aquí, pero creo que había un cirujano en Birmingham que diatermeó, esencialmente quemó, sus iniciales en el hígado de los pacientes. Mi colega trabajó con él y lo vio hacer esto. Personalmente no he visto mucho que sea una lástima. Hay muchos chistes bastante oscuros en el consultorio del médico, pero nada potencialmente dañino. Una vez una enfermera se ofreció a darme flucloxacilina sin receta para una infección de la piel, pero me negué cortésmente. En Birmingham había un cirujano que utilizaba diatermia para marcar sus iniciales en los hígados de sus pacientes. ¿Cuál será su razonamiento al hacer esto? ¿Acaso espera que otros médicos lo admiren? No parece que eso genere admiración. ¿O es solo un acto impulsado por la idea de que puede hacerlo sin repercusiones? La motivación detrás de este comportamiento resulta ser bastante cuestionable. Quick word from my sponsor. So you've always wanted to make money online, but you're tired from expensive courses and unprofessional business gurus? Then the Wi-Fi Business Builder, which has already been featured on business giants like Forbes, is the right thing for you. With a lifetime price of only €50, you will get access to 20 different legit business models for you to learn, understand, and implement. The technique you're learning isn't for you? No problem, because you can just switch to a different one without having to pay extra. Additionally, they offer a 14-day money-back guarantee for you to safely try it out. Click the link in the description to convince yourself and start your journey now. Now, back to the video. Mi bisabuelo era médico y solía decir que podía adivinar el sexo de un bebé, pero escribía una cosa en el gráfico y le decía a los padres otra para que, si se equivocaba, pudiera decirles que lo habían escuchado mal. Eso es interesante. A veces, la gente tiene sus trucos para evitar problemas. Tu bisabuelo parece que tenía una buena forma de manejar la situación y protegerse. Es como un juego de adivinanza, pero con un poco de estrategia detrás. Esas historias familiares siempre tienen un toque especial. Mi madre dice que mientras era interna en un hospital, un médico no dio a luz a un bebé correctamente y terminó rompiéndole el cuello. Él y su supervisor intentaron que mi madre asumiera la culpa, ya que ella solo sería reprendida mientras él perdería su licencia. Ella se negó. Es una historia dura. A veces, la presión en trabajos así puede llevar a decisiones tristes. Es bueno que tu madre se mantuviera firme y no aceptara una culpa que no era suya. A veces, hacer lo correcto puede ser complicado, pero es importante. La integridad en esas situaciones dice mucho de una persona. Su valentía debe ser admirada. Como farmacéutico, a veces llamo a los médicos sobre interacciones entre medicamentos. El otro día, el médico de urgencias con el que hablé nunca había oído hablar de la interacción que estaba solicitando y me dijo que le dijera al paciente que tomara los medicamentos. Supongo que como no has oído hablar de ello, no debe ser nada. El ego de algunos de estos tipos es una locura. Es interesante cómo algunos médicos pueden ser tan seguros de sí mismos. A veces, yo también he tenido esas experiencias en las que alguien parece ignorar datos importantes. Me recuerda a una vez en la que un amigo resolvió un problema de forma muy simple, mientras todos pensaban que era complicado. A veces, hay que no subestimar la información que tenemos. Se supone que los pasantes no deben estar solos en el hospital, es un requisito para todos los programas de residencia. Siempre debe haber un residente senior o un miembro de la facultad interno. Esto se debe a que los pasantes carecen de experiencia. Cuando era un pasante nuevo, un residente senior con el que trabajaba regularmente solía irse a casa en medio del turno de noche y me dejaba cubrir todo. Regresaría justo antes de las rondas de la mañana. Ella era una residente terrible que tuvo muchos problemas en el camino, pero de alguna manera terminó en un trabajo muy agradable y bien remunerado. Algunas personas fracasan hacia arriba. Es curioso cómo algunos logran avanzar a pesar de sus errores. Recuerdo que un amigo pasaba por algo similar en su trabajo. Tenía un jefe que siempre se iba temprano y dejaba todo el peso sobre él. Al final, el jefe fue recompensado, mientras que mi amigo tuvo que esforzarse más solo. A veces, el sistema no parece justo, pero es una realidad que muchos enfrentan. No hay mucho que se pueda hacer al respecto. Un interesante dilema moral al que se enfrentó mi padre, un oncólogo. Acababa de darle a un paciente un diagnóstico muy malo, algo muy terminal y al que no le quedaba mucho tiempo de vida. El tipo dijo que iba a gastar mucho con todas sus tarjetas de crédito y regalar muchas cosas a sus seres queridos.
Mi padre me confiesa que técnicamente tenía la obligación de reportar esa información a las agencias de crédito o lo que sea, pero después de pensarlo un poco pensó que diablos, dejar que el moribundo tenga su día. ¿Qué piensa Reddit de esto? La historia de tu padre es bastante interesante. Es un dilema ético complicado. Por un lado, hay reglas que seguir y, por otro, la humanidad de dejar que alguien disfrute de sus últimos días como quiera. Me parece que a veces la empatía supera las obligaciones. Es curioso cómo cada elección puede generar tantas opiniones distintas en la gente. Al final, todos enfrentamos nuestra mortalidad de maneras diferentes. Mi padrastro es dentista y tenía un jefe, que era un colega dentista, que hacía empastes en dientes que no tenían caries para generar más dinero. Mi padrastro hizo sonar el silbato y comenzó su propia práctica. Mi padrastro es dentista y tuvo un jefe que hacía empastes en dientes que no tenían caries solo para ganar más. Al final, mi padrastro decidió hablar y se independizó, abriendo su propia práctica. Fue una decisión complicada, pero al menos ahora se siente bien con lo que hace. Así es más o menos como nací. El primer partido de la Serie Mundial estaba programado para las 8 de la tarde de esa noche. El médico era un gran aficionado al béisbol y el equipo de nuestra ciudad hacía muchos años que participaba en la serie por primera vez. Nací por cesárea a las 7:53 de la tarde. Editar, estas conjeturas me entretienen mucho. Hasta ahora la gente ha asumido que tengo entre 6 meses y 40 años. Aquí tienes una pista, estoy en algún punto entre esas edades. El nacimiento ocurrió coincidiendo con la Serie Mundial. Al parecer, el médico que atendía a mi madre llegó esa mañana y comentó, «Sabes que hay un partido esta tarde, ¿verdad?». La reacción de mi madre fue de desagrado, mientras que mi padre se mostró divertido por la situación. Como resultado, el doctor se perdió las primeras 3 entradas del juego. Sé que algunos médicos hacen esto, pero a mí me parece sorprendente. Trabajo en LID y mi equipo de enfermeras luchará por nuestros pacientes. Además, nunca escuché a uno de nuestros médicos intentar solicitar un CPD. Siempre he amado a mi equipo, pero esto aumenta el respeto. Es interesante ver cómo en el trabajo en equipo todos luchan por lo mejor para los pacientes. En mi experiencia, cuando hay un ambiente así, se crea una gran camaradería. Recuerdo una vez que un grupo de colegas se unió para ayudar a un paciente en una situación difícil. Esa unidad realmente hace la diferencia y muestra el compromiso que todos tienen con su trabajo y sus pacientes. Mi mamá solía hacer eso con sus pacientes. Ni siquiera lo supimos hasta que los compañeros de trabajo en su funeral se levantaron uno tras otro y hablaron sobre las cosas adicionales que ella hacía por sus pacientes, como lavarles la ropa y comprarles cosas que necesitaban si no tenían familia a quien ayudarlos. Es impresionante cómo algunas personas dejan una huella tan profunda sin que lo sepan. La historia de tu mamá me recuerda a lo importante que es cuidar de los demás, incluso cuando no hay recompensas visibles. A veces, esos pequeños actos de bondad son lo que realmente cuenta. Me imagino el impacto que tuvo en esas vidas. Su legado es algo que vale la pena recordar. Trabajo en un centro de rehabilitación subaguda /diagonal a largo plazo. No tengo idea de quién está a cargo de esta mujer, pero ella solo tiene como 3 pares de calcetines, tentada a comprar algunos y lenta y discretamente ponerlos en su rotación de lavandería. No sé cómo funciona ese lugar, pero parece que la mujer necesita más atención. A veces, esas cosas se pasan por alto, y es fácil olvidarse. Comprar unos pares de calcetines puede parecer algo pequeño, pero realmente podría ayudarle a sentirse más cómoda. A veces, un pequeño gesto puede marcar la diferencia en el día de alguien. Hice lo mismo cuando trabajaba en Burger King. Cuando iba lento, me subía a mi auto, pedía agua, luego conducía y lo hacía una y otra vez para que nuestros tiempos se vieran mejor. Pero sí, esto es diferente. Para que estés al tanto, en la oficina central podemos detectar cuando se llevan a cabo ciertas acciones. Afortunadamente, tenemos la opción de omitir esa información de las presentaciones que preparamos para los altos ejecutivos, haciendo que sean más adecuadas y fáciles de digerir. Esto nos permite optimizar la comunicación y enfocar la atención en lo que realmente importa. Vaya, no me di cuenta de que esto llegó a los titulares internacionales, también soy de Lee, sin embargo, esta es una historia tan loca, así que no me sorprende. Hay que preguntarse cómo es posible que alguien vaya a la facultad de medicina y jure no hacer daño hasta este nivel de locura. Estoy seguro de que esta historia seguirá desarrollándose por un tiempo.
La verdad es que a veces las cosas pueden tomar giros inesperados. Conozco a alguien que también estaba en medicina y parecía tener todo claro, pero terminó en problemas serios. Es curioso ver cómo las presiones pueden afectar a la gente. Al final, siempre hay consecuencias. Espero que encuentren respuestas y que esto no se repita. Hacemos esto, pero generalmente es con un plan, incluso si el plan es algo débil. Por ejemplo, se quedarán con algún pariente lejano. La idea es que sus circunstancias aquí no han mejorado a pesar de nuestros esfuerzos por múltiples admisiones, por lo que tal vez les irá mejor en otros lugares. La situación de estas personas no ha mejorado, a pesar de nuestros intentos en varias ocasiones. Quizás les iría mejor en otro lugar. ¿Es esto realmente una idea, o más bien un argumento para justificarlo? Después de trabajar en una clínica pediátrica durante mis rotaciones de estudiantes de medicina, debo decir que saber qué padres son desafiantes antes de entrar a la sala es algo bueno. Kido sigue recibiendo el mismo trato, pero la forma en que interactúo con los padres será diferente. Eso tiene sentido. Identificar a los padres que pueden ser complicados antes de entrar a la consulta puede ahorrar tiempo y estrés. Al final, lo importante es que el niño reciba el mejor cuidado posible, pero adaptarte a cada situación con los padres es un buen enfoque. Mantener la calma y ser profesional siempre ayuda. Mi doctor también intentó hacerme esto. Debía dar a luz el 23 de diciembre y a él se le ocurrió alguna mala razón de por qué debería tener una cesárea una semana y media antes de la fecha de parto. Salí de su oficina y tuve un parto sin problemas una semana después con un doctor de guardia al azar. Estoy muy contenta de no haber caído en la trampa. Es curioso cómo a veces los médicos tienen sus propios planes. Una amiga pasó por algo similar. Le sugirieron una cesárea antes de tiempo, pero decidió esperar. Al final, tuvo un parto natural sin complicaciones y se sintió muy aliviada. A veces, es bueno escuchar a tu propio instinto y no seguir lo que otros dicen sin cuestionar. Cada una sabe lo que es mejor para su cuerpo. Yo también nací durante la Serie Mundial. Aparentemente el obstetra de mi mamá entró esa mañana cuando ella apareció en trabajo de parto y dijo, «¿Sabes que hay un juego esta tarde, verdad?» A mi mamá no le hizo gracia, a mi papá le hizo mucha gracia y el médico se perdió las primeras 3 entradas. Parece que la vida puede ser un poco rara a veces. Me acuerdo de una amiga que tuvo a su bebé en un día de partido importante. El doctor ni se dio cuenta de lo que pasaba porque estaba muy concentrado en el juego. Al final, fue una anécdota divertida para todos. Pero claro, la madre no estaba para bromas en ese momento. A veces, el timín de las cosas puede ser inesperado. Esto es muy común. Nací por cesárea a las 6:35 de la mañana. El obstetra y ginecólogo de mi madre se negó a venir antes de las 6:30, por lo que mi pobre madre estaba de parto con un bebé que no iba a ninguna parte durante al menos 6 horas. Los residentes debían dar a luz en caso de emergencia, pero no se debía molestar al obstetra entre las 6:30 de la tarde y las 6:30 de la mañana. Eso es realmente inaceptable. ¿Cuál es el propósito de elegir ser obstetra? Se supone que deben estar conscientes de que tendrán que estar disponibles en cualquier momento al optar por esa especialidad. Aquí el empleado de facturación, de todos modos, en la oficina de mi médico, hacemos todo lo posible para ayudar a las personas que simplemente se comunican con nosotros. Si alguien llama y dice que está pasando apuros, aceptamos pagos de $5 al mes sin intereses y permitimos que las personas se salten meses si simplemente llaman y preguntan, y a veces simplemente cancelamos los saldos por completo. Es una práctica privada, así que podemos salirnos con la nuestra. Ojalá toda la medicina fuera así y no prácticas en grandes grupos. Es interesante ver cómo algunas prácticas médicas son más flexibles y comprensivas. Mi amigo tuvo una experiencia similar en una clínica que ofrecía opciones de pago accesibles. Solo tuvo que explicar su situación y pudieron encontrar una solución. A veces, la comunicación clara puede hacer una gran diferencia en la atención médica. Es una pena que no todas las instituciones puedan seguir ese ejemplo. Para que lo sepas, nosotros, los que analizamos los números en las empresas, a menudo podemos saber cuándo estás haciendo esto. Por suerte para usted, también podemos optar por excluir esos datos de los PowerPoints con crayones y pintura con los dedos que tenemos para alimentar a los vicepresidentes. Durante un tiempo, estuve empleado en un centro de atención telefónica dedicándome a la calidad y el análisis. Aunque el tiempo promedio de manejo de las llamadas podía parecer superior al de otros integrantes del equipo, eso probablemente se debía a las numerosas llamadas que duraron solo un segundo.
Los clientes se desconectaban, claro que sí. No puedo hablar de todas las salas de emergencia que existen, pero recientemente, en los últimos 6 meses, fui a la sala de emergencias con dolores en el pecho y me llevaron de regreso inmediatamente. Y era una sala de espera llena. Afortunadamente, terminó siendo un coágulo de sangre, no es que fuera menor, pero nada comparado con problemas cardíacos. Entonces, creo que este tipo de cosas, no recuperar a los pacientes rápidamente, es probablemente la excepción. Es interesante cómo a veces las cosas pueden ir de forma inesperada en situaciones de emergencia. Recuerdo que un amigo tuvo que ir a la sala de emergencia por un dolor intenso en el pecho. Pensaba que era algo grave y resultó ser solo ansiedad. A veces, las percepciones pueden ser engañosas. La rapidez en el tratamiento puede marcar la diferencia, pero suelen priorizar según la gravedad. Mi familia experimentó exactamente esto aquí en Los En la década de 1930, mi bisabuela, que recientemente había inmigrado aquí desde Grecia, tuvo su primer bebé. Los médicos le dijeron que el bebé había nacido muerto y se lo llevaron antes de que mi bisabuela pudiera verlo. Ella juró hasta sus últimos días que lo escuchó llorar y lo vio moverse, y que los médicos le robaron el bebé. Mi abuela falleció muy joven, por lo que mi bisabuela vivió gran parte de su vida sin tener hijos. Es increíblemente triste pensar en esto, sabiendo que mi bisabuela probablemente tuvo otro hijo al que nunca llegó a conocer. Es una historia muy dura. Imaginar a alguien que ha perdido a un hijo y nunca tuvo la oportunidad de despedirse es complicado. La experiencia de mi bisabuela resuena a través de las generaciones. Es un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida y cómo el dolor puede marcar a una familia para siempre. A veces, los recuerdos y las creencias son lo único que queda. Todo el mundo odia a esa gente. Los padres jóvenes que llevan a su pequeño a una fiesta en casa y lo dejan correr hasta que se queda dormido en la cama con todos los abrigos puestos. Y dicen, ¿qué se supone que nos debe gustar dejar de ir a cosas porque ahora somos padres? Y todo el mundo evita el contacto visual porque íbamos a drogarnos en ese guardarropa. Estaba disfrutando de la más reciente película de Transformadores cuando una pareja ingresó con su pequeño, que llevaba un asiento de auto y protección para los oídos. De repente, una gran explosión resonó, seguida del llanto del bebé, que no paraba. La madre retiró al niño momentáneamente, pero cuando lo volvió a acomodar, otra explosión sacudió la sala. El desenlace de la situación era bastante predecible. Como persona más joven que me hice una colonoscopia hace un par de años debido a un sangrado rectal, esto me aterroriza. Afortunadamente, tanto el médico de urgencias como el especialista hicieron la vieja sonda en el dedo antes de que me pusieran el endoscopio, por lo que estaban seguros de que no eran solo hemorroides y, aún más afortunadamente, no encontraron ningún signo de cáncer durante la sonda. Resultó ser un pólipo ulcerado combinado con SI. Pero saber que hay médicos que pueden haber pasado por alto algo solo porque soy joven es aterrador. Es comprensible tener miedo cuando se trata de temas de salud, especialmente si has pasado por una experiencia así. A veces, nos sentimos despreocupados por la juventud, pero la salud no siempre sigue esa lógica. Un amigo cercano tuvo una situación similar y también le hicieron un montón de pruebas. Al final, solo era algo menor, pero el proceso puede ser inquietante. La comunicación con los médicos es clave para sentirse seguro. Siempre la llevaban al mismo pabellón psiquiátrico, conocía a todo el personal. Era como un hogar lejos del hogar para ella. Estoy bastante seguro de que he leído sobre eso en alguna parte. Pacientes que se vuelven dependientes de la atención y la seguridad de un centro de internación. En términos generales, hay una parte importante de la población que requerirá apoyo social de manera permanente. Algunas personas tienen dificultades mentales que les impiden ser autosuficientes. Si no se reconoce esta realidad, los servicios de atención de emergencia se saturan con estas personas. Como resultado, se incrementan los costos para los usuarios que sí pueden pagar, lo que significa que al final, todos terminan asumiendo esa carga de alguna manera. De hecho, hay charlas TED sobre microbios que analizan la importancia del parto natural y la obtención de microbios vaginales de la madre que ayudan en la inmunidad y demás. No sé si afecta a los pulmones, tendría que volver a escuchar el podcast. Pero sí recuerdo que en realidad puedes simplemente frotar los microbios en el niño después de una cesárea y eso ayudó. Es interesante cómo los microbios de la madre pueden influir en el sistema inmunológico del bebé. Recuerdo que escuché algo similar sobre cómo el contacto temprano con estos microbios podría ser importante, incluso en casos de cesáreas.
Usar esos métodos para ayudar a los recién nacidos parece una forma práctica de conectar con la naturaleza y apoyar su salud desde el principio. Es un enfoque que vale la pena considerar. Gracias por compartir esto. Creo que es una opinión muy válida sobre la situación, y creo que, al repasar cómo conté mi historia, no logré transmitir por qué estaba molesto por la situación. Es posible que haya dado la impresión incorrecta de que fue la falta inicial del diagnóstico o el error del gráfico lo que me hizo enojar. Los errores son desafortunados y ocurren en la profesión. He cometido errores en mi carrera. Lo que me molestó fue el manejo del error después del hecho, mintiendo abiertamente a la familia del paciente. Coincido completamente contigo, mentir abiertamente a la familia es terrible y generaría la misma frustración. Aprecio que hayas compartido tus pensamientos. Gracias por tu comprensión. Trabajé un tiempo en un call center haciendo control de calidad y análisis. Claro, su tiempo promedio de atención de una llamada puede ser mejor que el de otras personas del equipo, pero eso probablemente se deba a las 150 llamadas de un solo segundo que atendió. Los clientes se estaban desconectando, mi culo. Recuerdo que también trabajé en un call center, a veces era aburrido. Tenía que escuchar horas de llamadas y apuntar fallos. Algunos compañeros insistían en que los clientes colgaban por problemas técnicos, pero en realidad sabíamos que la mayoría solo querían colgar rápido. A veces me preguntaba si la gente hacía eso en otros trabajos. Era más un juego de paciencia que de servicio al cliente. Estaba viendo los Transformers más nuevos después de su lanzamiento, y una pareja trajo a su bebé, con un asiento para el automóvil y orejeras. Indique una explosión masiva procedida por gritos de bebé. Y encima. Mamá saca al bebé, lo trae de vuelta y luego ocurrió la siguiente gran explosión. ¿Puedes adivinar lo que pasó después? Eso suena como una experiencia interesante. La idea de llevar a un bebé a una película de explosiones grandiosas no parece muy lógica. Imagina el caos, especialmente con esos ruidos fuertes. Me pregunto si los padres pensaron en eso antes de ir. Al final, a veces es mejor esperar unos años antes de llevar a los más pequeños a ciertas películas. Habiendo estado entrando y saliendo de consultorios médicos con mi esposa durante el último año, la complacencia descuidada es absolutamente la normal. Debe acudir a su médico con su diagnóstico ya en mano para que haga algo. Huéveme de esto, amigo. Entré y comenté que sospechaba tener un coágulo en la pierna, pero la enfermera insistió en que era dolor de rodilla, a pesar de que señalaba la parte trasera de la pantorrilla. Anotó dolor de rodilla y el médico me examinó en busca de lesiones en la rodilla, diagnosticando un tendón estirado. Regresé unos días después con un intenso dolor en el pecho y finalmente me realizaron pruebas para detectar coágulos en la sangre. Se podría pensar. Pero hoy tomé una capacitación sobre patógenos transmitidos por la sangre que citó un estudio de los residentes de cirugía del hospital. Más del 50% de las exposiciones no se informaron por motivos como se tarda demasiado en informar o por vergüenza o estigma. Es interesante cómo a veces la gente decide no reportar cosas que podrían ser importantes. Conozco a alguien que trabajó en un hospital y le pasaba lo mismo. Tenía miedo de que lo juzgaran, así que muchas veces guardaba silencio sobre incidentes menores. Al final, eso puede llevar a problemas más grandes. La comunicación es clave, pero a veces no es fácil. Entré y les dije que pensaba que tenía un coágulo de sangre en la pierna y la enfermera seguía diciendo que era dolor de rodilla a pesar de que yo estaba señalando la parte posterior de mi pantorrilla. Entonces anotó dolor de rodilla y el médico vino a revisarme para ver si tenía lesiones en la rodilla y me dijo que era un tendón estirado o algo así. Luego regresé unos días después con un dolor en el pecho paralizante y finalmente me revisaron para ver si tenía coágulos de sangre. A veces la atención médica no es lo que uno espera. Recuerdo un amigo que tenía un dolor en la espalda y los doctores solo le decían que era tensión. Volvió varias veces hasta que finalmente hicieron pruebas y resultó que era algo más serio. A veces hay que insistir para que te escuchen. Es curioso cómo los síntomas pueden malinterpretarse fácilmente. Para ser justos, siento que la mayoría de los médicos que he conocido, bastantes, tienen una barrera importante entre los pacientes y otras personas. Esa es la única manera de mantener la cordura cuando hay pérdidas y dolor a tu alrededor constantemente. Sin embargo, la familia y los amigos son diferentes. Es mucho más difícil tratarlos de manera 100% neutral porque no puedes separar tus emociones / amor por ellos de la realidad que tienes ante ti. Los médicos también son humanos.
La verdad es que he visto a varios médicos lidiar con esto. Un amigo mío, que es doctor, me contó que a veces tiene que dejar de lado lo que siente cuando se enfrenta a la pérdida de un paciente. Con la familia es diferente, simplemente no puede ser objetivo. Es un dilema, pero al final, todos somos humanos y todos sentimos. La conexión emocional siempre complica las cosas. Trabajo en un call center. Sin contar las llamadas atendidas sobre casos existentes, durante un turno promedio de 8 horas podía atender entre 10 y 26 llamadas. Algunos días tienes un montón de llamadas simples mal dirigidas / llamadas caídas, otros días estás ayudando a alguien durante 2 horas y el siguiente necesita ayuda durante 2 horas, y así sucesivamente. Trabajar en un centro de llamadas es algo curioso. Hay días que solo recibes llamadas que no van a ninguna parte, y otros en los que te quedas hablando con alguien durante horas. Recuerdo un día que estuve más tiempo con un cliente que en mis propias pausas, pero al final, es parte del trabajo. Cada llamada es diferente, y la gente siempre está en su mundo. Digamos que es bueno que no me hagan volver a tomar ninguna de las pruebas o tareas en las que tuve que demostrar los supuestos de cuando MCO es el mejor estimador porque no solo no recuerdo los supuestos, sino que ni siquiera podía decirlo. ¿Usted cuántos hay? Recuerdo la palabra heterocedástico aunque no recuerdo lo que significa. Me suena a una situación común en la escuela. Muchos de nosotros hemos pasado por ahí, tratando de recordar cosas que aprendimos pero que se desvanecen con el tiempo. Heterocedasticidad es una de esas palabras que suena importante, pero que a veces solo queda en el aire. Al final, lo que importa es saber cómo aplicar las cosas, no tanto recordar todos los términos. Punto justo. Pero hombre, eso tiene que ser un trabajo difícil, tienes tu horario normal y luego te ponen de guardia al azar según los caprichos de un feto para un procedimiento que puede tardar un día en completarse. Sé que me hartaría de eso después de unos años. Es verdad, trabajar en esa área debe ser complicado. La incertidumbre de los horarios y esperar por algo que no puedes controlar es estresante. Con el tiempo, eso puede afectar a cualquier persona. Imagino que hay que tener mucha paciencia y dedicación. No sé si podría manejarlo por mucho tiempo, seguro que terminaría cansado de eso. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.